Hola, ¿qué tal? Les saluda nuevamente su profesor Julio Fidel Macías. En esta ocasión vamos a tocar un tema eh, relacionado a la prueba de la perspectiva de la teoría general. Quisiera iniciar esta sesión con la siguiente pregunta. ¿Alguien puede probar que Dios no existe? Si nosotros le hacemos esta pregunta a un ateo, es muy probable que su respuesta sea afirmativa, es decir, que sí puede probar que Dios no existe. Si le hacemos esta pregunta a un cristiano, es muy probable que el mismo conteste en sentido negativo, es decir, que no puede probar que Dios no existe. Sin embargo, la idea de esta pregunta no es generar un debate desde el punto de vista religioso, ni mucho menos desde el punto de vista filosófico. Ya los filósofos y los religiosos se han ocupado desde sus distintas perspectivas de abordar este tema. La idea es que nosotros podamos situarnos desde el punto de vista jurídico frente a esta posibilidad para efectos de determinar, uno, si es posible probar que Dios no existe, obviamente desde un punto de vista jurídico. Dos, en el evento en que eh, sea posible probar esta afirmación o esta negación propiamente tal, de qué manera se pudiera probar, ¿verdad? Y en el evento en que se determine la manera en que se pudiera probar, si pudiéramos alcanzar a través de esos elementos de prueba la convicción necesaria para convencer, valga la redundancia, a el receptor de este dilema. Entonces la idea es que definitivamente nos situemos en la posibilidad de estar frente a una situación similar desde el punto de vista jurídico y obviamente que eso pasaría por hacer los análisis correspondientes de acuerdo a las herramientas que vamos a desarrollar en el transcurso de esta sesión, ¿verdad? Entonces, eh, es importante señalar que la noción de prueba no es exclusivamente del derecho, no es un concepto que le pertenece exclusivamente al derecho. Nosotros podemos observar, por ejemplo, que en el ámbito familiar, con mucha frecuencia, pudiéramos exigir o solicitarle a algún familiar la acreditación de algún hecho o la manifestación de alguna prueba, de alguna certeza, de algún comportamiento, de alguna situación particular que quisiéramos probar. Muy cotidianamente y con mucha frecuencia se le dice a un familiar, pruébame tal cosa o demuéstrame tal cosa, ¿verdad? En el ámbito social ocurre lo mismo. En muchas ocasiones, para ingresar a un determinado núcleo social o para ingresar a alguna entidad particular o privada, siempre se nos exige la acreditación de algún comportamiento o el cumplimiento de alguna prueba, esto como un mecanismo para ingresar o permanecer en estos círculos sociales. En el aspecto académico, por ejemplo, también eh, eh, ustedes en el transcurso de este curso van a adquirir información, conocimiento, que luego será medido a través de pruebas, a través de exámenes, de parciales, de trabajos de investigación, es decir, a través de elementos que permitan corroborar si efectivamente los estudiantes han obtenido un grado de conocimiento necesario para aprobar el curso, ¿verdad? También podemos encontrar el concepto de prueba en el aspecto deportivo, por ejemplo, para participar de determinado torneo, habrá que presentar algunas pruebas en el aspecto médico, por ejemplo, ahora con la situación del coronavirus, efectivamente las autoridades a diario afirman la aplicación de un sinnúmero de pruebas, que son pruebas de laboratorio, ¿verdad? Desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista histórico, en fin. Lo que quiero señalar es que el concepto de prueba
no es una noción exclusiva del derecho. Obviamente que para los efectos de este curso y para los efectos de la profesión que nosotros ejercemos, el ámbito donde más desarrollamos o el ámbito en el que más nos interesa conocer el aspecto de la prueba es desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? En ese sentido, podemos señalar que también existe una teoría general de la prueba, ¿verdad? Una teoría que permite afirmar que, aunque existen notables diferencias entre el proceso penal y el proceso civil, por ejemplo, ¿verdad? También podemos afirmar que existen unos principios generales de prueba que son aplicables a todos los procesos en general, independientemente si nos situamos en el plano de un proceso penal, de un proceso laboral, de un proceso civil. Existen ciertos conceptos, ciertos principios, ciertas reglas probatorias que se aplican en todos los procesos. Y solo para citar un par de ejemplos, el tema de la conducencia de la prueba es igual en el proceso penal que en el proceso civil, o que en el proceso laboral, o que en el proceso de familia, ¿verdad? Es decir, de qué manera o a través de qué elementos yo pretendo probar determinados hechos, ¿verdad? Si requiero probar, por ejemplo, la condición de propietario, debo hacerlo a través de un certificado que emite el registro público, donde certifica que la persona es propietaria de, por ejemplo, un bien inmueble, ¿verdad? En cuanto a los métodos de valoración de la prueba, también es importante señalar que estos métodos no son exclusivos de un área del derecho, no son exclusivos del derecho civil, no son exclusivos del derecho laboral, sino que esa teoría general de la prueba ha llegado a establecer de modo general y con aplicación particular en cada una de las áreas del derecho procesal los métodos de valoración de la prueba, y comúnmente se observa en los distintos ordenamientos procesales que las pruebas deben ser valoradas de conformidad a las reglas de la crítica, ¿verdad? A las reglas de la sana crítica. Esas son construcciones que se han edificado a través de lo que se conoce como la teoría general de la prueba. Y efectivamente también existe una ordenación procedimental. Es un orden de cómo, por ejemplo, se van a recibir los testimonios, de cómo, por ejemplo, se deben practicar las inspecciones, de cómo se deben practicar las pruebas periciales, es decir, todo un ordenamiento que ha sido unificado, que ha sido de alguna manera uniformado a través de esta teoría general de la prueba, ¿verdad? Entonces, se han ideado diversos conceptos de lo que debemos entender por prueba, ¿verdad? Hay una dimensión subjetiva o un concepto subjetivo del derecho a la prueba o de la prueba que se divide en 4 aspectos. En primer lugar, tenemos el derecho a proponer la prueba, ¿verdad? Ese derecho pasa por permitirle a la parte que realiza una afirmación en el proceso la posibilidad de proponer una prueba para acreditar esa afirmación. Si, por ejemplo, el propietario de un bien inmueble presenta un proceso de lanzamiento, ¿verdad?, por mora, es jurídicamente viable y permitido que esa persona, a efectos de probar su condición de propietario, pueda proponer el respectivo elemento probatorio con el cual él va a certificar o acreditar esa afirmación. Pero ese derecho subjetivo no se agota con la posibilidad de proponer la prueba, lógicamente. Si el derecho me permite proponer determinado elemento probatorio, lo natural es que también se le exija al tribunal que realice un análisis sobre la admisibilidad de dicho elemento probatorio, ¿verdad? Y si al final de ese análisis el juez estima que esa prueba que ha sido propuesta por el litigante
es admisible en el proceso, entonces ese litigante tiene derecho a que esa prueba se admita en el proceso, ¿verdad? Una vez esa prueba se admite en el proceso, el juez debe ordenar su práctica. Si es un elemento documental, se tiene practicada con su sola presentación. Si es una prueba testimonial, el juez va a admitirla y va a establecer además la fecha y la hora en que ese testigo debe comparecer al tribunal a rendir su testimonio. Si es una prueba pericial, de igual manera, el tribunal va a establecer la fecha en que los peritos van a quedar formalmente instalados para cumplir con su labor pericial y la fecha en que esos peritos deben entregar su respectivo informe. Y una vez se cumpla con ese procedimiento de práctica de pruebas, el juez tiene la obligación de valorar esa prueba. Es decir, que ese derecho subjetivo a la prueba no solamente se agota con la proposición de la prueba, ni mucho menos con la admisión de la misma, sino que ese derecho subjetivo, ¿verdad?, se agota cuando esa prueba se practica y finalmente es valorada por el tribunal. El litigante, la parte procesal, tiene derecho a exigirle al juez de que valore esa prueba que ha sido formalmente practicada y que pasó por una fase de admisión y que obviamente también pasó por la fase de proposición. Recordemos nosotros que inclusive los errores probatorios son causales de casación, ¿verdad? Son razones por las cuales un litigante puede impugnar una sentencia de segunda instancia por considerar o que la prueba fue ignorada en el error de hecho, ¿verdad?, o que la prueba fue mal valorada en atención a un error de derecho. Entonces es muy importante que tengamos presente que el derecho subjetivo o la dimensión subjetiva de la prueba precisamente se agota con estos 4 eslabones, ¿verdad? El derecho a proponer la prueba, el derecho a que se admita la prueba, el derecho a que se practique la prueba y finalmente el derecho a que se valore ese elemento probatorio, ¿verdad? De otro lado, entonces, tenemos una dimensión objetiva o un concepto objetivo de prueba, ¿verdad? Y ese concepto objetivo lo utilizamos para referirnos a medios de prueba, que son los distintos elementos, los distintos medios que consagra nuestra legislación, a través de los cuales el litigante o la parte procesal puede plantear o proponer, ¿verdad?, la acreditación de un determinado hecho. Nos referimos, por ejemplo, a la prueba documental, nos referimos, por ejemplo, a la prueba testimonial, a la prueba pericial, a las pruebas de informe, etc. ¿Sí? Son esos diversos medios, mecanismos, canales, según los cuales la parte procesal va a llevar, ¿verdad?, su elemento de prueba al proceso, ¿verdad? También este concepto objetivo de prueba se hace referencia al procedimiento probatorio, ¿verdad? Una vez las pruebas son propuestas, admitidas y practicadas, ¿cuáles son esos procedimientos? ¿Cuáles son esas fases? ¿Cuáles son esos mecanismos sobre los cuales esa prueba se va a tramitar, se va a canalizar a lo largo del proceso? Objetivamente también hablamos de prueba para referirnos a las cargas de la prueba, ¿verdad? Cada parte asume la responsabilidad de probar los hechos dependiendo de la naturaleza de los hechos alegados. Y más adelante vamos a ver, ¿verdad?, a quién le corresponde probar cada hecho de acuerdo a la naturaleza del hecho invocado. Eso también pasa por afirmar que, como ustedes se percatarán más adelante también, existen diversas teorías que permiten hacer esa distribución, ¿verdad?, de esas reglas de la carga de la prueba. En las teorías tradicionales, que es la que contempla nuestra legislación y que señala en el artículo 781 del Código Judicial, que incumbe a las partes probar los hechos o datos de los supuestos de hechos y las normas que han invocado como favorables, ¿verdad? Quiere decir que si el demandante alega un hecho constitutivo, asume la carga de la prueba de ese hecho, y si el demandado alega un hecho extintivo, excluyente o impeditivo, también asume la carga de probar. Sin embargo,
es importante mencionar de manera preliminar que existen corrientes modernas que han llevado a variar y a dinamizar esas reglas de la carga de la prueba, haciendo énfasis en que no necesariamente esas reglas deben distribuirse de conformidad a la naturaleza de los hechos que se invocan, sino que se puede alegar, por ejemplo, en las actividades peligrosas, por ejemplo, solo para mencionar uno de esos casos, ¿verdad? Se presume, ¿verdad?, que los daños que se producen en el desenvolvimiento de una actividad peligrosa son culpa precisamente del actor de ese evento, ¿verdad? De la persona que realiza ese evento. Esa presunción, ¿verdad?, lleva a hacer una inversión de la carga de la prueba y a exigirle entonces a esa persona que realiza ese evento peligroso la prueba de que él actuó utilizando todas las previsiones y las medidas de seguridad necesarias para evitar ese hecho peligroso, las consecuencias que devienen de la realización de un hecho peligroso, ¿verdad? A grandes rasgos, podemos señalar que el concepto objetivo de prueba también hace referencia a los temas de la carga de la prueba. Finalmente, también hablamos de prueba desde el punto de vista objetivo para referirnos al resultado de los medios de prueba ofrecidos y desahogados en el proceso, ¿verdad? Bien, es así entonces como podemos hacer una aproximación a lo que debe entenderse como prueba. Y para ello podemos citar a tres grandes autores. En primer lugar, Sentis Melondo dice que la prueba no consiste en averiguar. Fíjese bien, la prueba no consiste en averiguar, sino en verificar. Significa esto que cuando se propone una prueba, ¿verdad?, lo que esta prueba busca es verificar la afirmación de la ocurrencia de un hecho. No es investigar. La prueba no debe proponerse para investigar lo que pasó, porque se supone que las partes, al momento de, ya sea el actor, presentar su pretensión, su demanda con su pretensión y afirmar una serie de hechos, o ya sea el demandado al oponerse a esa pretensión y alegar en su respaldo una serie de hechos, han tenido que ampararse en una verdad material que a la postre va a ser traída al proceso a través de esas pruebas, de manera tal que al momento de proponerse un material probatorio, es obvio que ese material probatorio debe estar amparado en las respectivas afirmaciones que ha hecho ya sea el demandante o el demandado en su contestación. Montero Aroca, por ejemplo, señala que la actividad probatoria no es investigadora, y esto coincide en grandes rasgos con lo que dice Sentis Meléndez. La actividad probatoria no es investigadora, sino que es verificadora de las afirmaciones de hechos de las partes. Lo que la prueba busca entonces es verificar que esa afirmación que hace el demandante y que respalda, ¿verdad?, su demanda, se ha ocurrido o ha ocurrido de la manera y en la circunstancia que se afirma ocurrieron, ¿verdad? Por otro lado, Muñoz Sabaté también señala que la investigación no es prueba, ¿verdad?, y que la prueba es verificación de una afirmación. Solo para un poco precisar este sentido que se le da al concepto de prueba, comúnmente nosotros escuchamos en los cursos, por ejemplo, de proceso penal acusatorio, que las diligencias que se originan en el curso de una investigación criminal no son pruebas, ¿verdad?, sino que son diligencias, elementos de conocimiento o datos de prueba, pero no alcanzan a optar o a conformar un elemento probatorio, como sí ocurría, por ejemplo, en el antiguo sistema inquisitivo, en el que las diligencias que se realizaban en la etapa de investigación normalmente eran citadas por las partes y eran valoradas por el juez como pruebas, ¿verdad? En ese sentido, pues, el concepto de prueba
nos lleva a afirmar precisamente que la prueba no es una labor investigativa.